Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición. Dios les bendiga mucho. Tomen su asiento, por favor. Le damos gracias a los hermanos de alabanza aquí que nos llevan a la presencia del Señor. Qué bendición. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos. Gracias, Señor. Ustedes saben que como cada martes vamos apartando un tiempito especial para profundizar un poquito en las Escrituras y si bien nosotros le damos un lugar muy importante en nuestra vida, en este caminar en el Señor, a la palabra de Dios, cada martes nos proponemos con todo nuestro corazón avanzar un pasito más. Amén. Y es importante que podamos ver que en la palabra de Dios hay muchos principios que están establecidos allí. Y a través de las Escrituras nosotros podemos siempre vernos reflejados en ella. Es importante esto. Fíjense, cuando estamos por abordar una palabra, cuando estamos frente a una palabra, jamás pensemos que la palabra es para el que está al lado, para el que no vino, para el otro. Uy, qué lástima que aquel no pudo escuchar esta palabra. No, esta palabra es para todos nosotros. Dice que la palabra es una espada de doble filo, corta para el lado del que predica y para el lado de aquel que está oyendo la palabra. Entonces la palabra de Dios es para todos. Amén. Entonces esta palabra que vamos a compartir hoy es para nosotros. Decí conmigo, esta palabra es para mí. Aleluya. Mire, vamos, si tuviéramos que empezar, ¿no? Me parece que lo más sabio es empezar por el principio. Gloria a Dios. Cuando empezamos con el principio, gloria a Dios, mire, encontramos algo glorioso que necesitamos comprender, porque a veces hay momentos, yo no sé si a usted le pasó, me imagino que sí, en donde tal vez no discernimos, no entendemos qué está haciendo el Señor en nuestra vida o cómo se está moviendo o lo que pasa a veces a nuestro alrededor. Y fíjense que cuando hay confusión, ¿verdad? Cuando hay confusión en nuestro corazón, nuestros pensamientos, allí el enemigo aprovecha esa situación para justamente desviarnos del propósito que Dios tiene. Entonces, en cuanto a esto, acompáñenme al libro de Génesis, donde encontramos una pista maravillosa. Mire, es como que el Señor va dejando señales en su camino, y si nosotros prestamos atención a muchas de las cosas que las Escrituras nos trasladan, vamos a encontrar muchas respuestas. Por ejemplo, vamos a ver un principio aquí. Versículo 1 del capítulo 1, comenzando la Biblia. En el principio, aquí es el comienzo, aquí es el comienzo. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, usted sabe, si esto lo trasladamos a nuestra vida, en nuestro caminar en el Señor, a veces hay muchos comienzos. Porque por un lado podemos decir, bueno, el comienzo es aquel día en que yo me entregué a Cristo, aquel día en que de repente, ¿no?, tanto tiempo pasó, pero fíjense que, ¿por qué yo digo que hay distintos y muchos comienzos? Porque hay momentos en donde nos determinamos a cambiar de actitud, por ejemplo, hay momentos en donde no entendemos ciertas cosas, a lo mejor nos ponemos medio rebeldones con el Señor, obviamente, ¿no? Hay momentos en donde no podemos comprender lo que pasa, lo que Dios está haciendo, y nuestros pensamientos nos llevan para aquí y nos llevan para allá. Y es bien tremendo, ¿no? Es bien tremendo porque los pensamientos cuando no están bien alineados y ordenados por el Señor, nos pueden llevar a cualquier lado. Y esto es un gran peligro. ¿Amén? Entonces, fíjense lo que pasó aquí. El escenario que nosotros vemos aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Entre Génesis 1 y Génesis 2 hay un espacio de tiempo. ¿Por qué digo que hay un espacio de tiempo? Porque imagínense que nuestro Dios jamás puede crear algo que esté desordenado y vacío. ¿Sabe? No es la naturaleza de nuestro Dios. El Señor no crea cosas desordenadas. Bueno, pero el versículo 1 dice que lo creó, y el versículo 2 que estaba todo desordenado. Pero evidentemente, conociendo el corazón de nuestro Señor, conociendo el mover de nuestro Señor, tenemos que llegar a la conclusión que aquí hay un tiempo en donde la cosa se desordenó. A ver, entonces fíjense, vamos a trasladarlo a nuestra vida.
¿Quién es nuestro creador? Nuestro Señor. Todos somos creaciones de Dios. Ahora, desde la creación, desde nuestra creación, hasta nuestra llegada a Cristo, y se desordenó. La cosa se desordenó, ¿verdad? El corazón estaba vacío del Señor. Entonces, ese es el panorama con el cual comienza el libro de Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban allí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Señor evidentemente dice, yo tengo que hacer algo acá. Yo creé los cielos, la tierra, y de repente todo se desordenó. Tengo que hacer algo. Y es interesante qué fue lo que hizo el Señor. Y esto trasladémoslo a nuestra vida. Lo primero que el Señor dijo es, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, aquí, el tema que hoy nosotros vamos a ver, tiene que ver con el orden. Tiene que ver con el orden. Y qué importante es comprender los principios del orden. Porque lo primero que llega a una vida, antes del orden, es la luz. Y la luz evidencia el desorden. Ay, qué interesante esto, ¿no? Imagínese un cuarto, ¿verdad?, totalmente desordenado, o nuestra vida completamente desordenada, pero yo no sé si a usted le pasó, o conoce a alguien que le ha pasado, gloria a Dios. De repente hay gente que vive en el desorden, ¿no es cierto? Otro tiro por acá, otro tiro por allá, y no importa, gloria a Dios. Y se acostumbra a vivir de esa manera. Entonces de repente es algo normal el desorden a su alrededor, porque, bueno, es así, gloria a Dios. Y yo recuerdo, yo tenemos una tía que, una bendición la tía, pero en su casa era muy desordenada, muy desordenada. Mi tío jamás pudo tener o usar, mejor dicho, 2 medias iguales. No, imposible, gloria a Dios, ¿no? Años casado, pero jamás. Y claro, porque uno iba por allá, el otro iba por allá, y bueno, ¿no? Entrabas al baño, pedías permiso, la ropa interior colgada de las canillas, bueno, la cosa era así. Era un desorden bárbaro, gloria a Dios. Ella trabajaba mucho para colmo y los chicos hacían más lío, estaban solos, así que imagínense que eso era una cosa tremenda. Y para ellos era normal eso. Entonces después, bueno, fuimos creciendo nosotros, creciendo los primos se casaron y trasladaron la cosa de la misma manera. Entonces, claro, uno se acostumbra a lo mejor al desorden, se acostumbra ¿no? No estoy hablando solamente del desorden en una habitación, en una casa, en nuestra propia vida, nuestra propia vida. Fíjense que hay momentos en donde no nos damos cuenta las situaciones que ocurren en nuestra vida, porque hay un desorden, no lo identificamos y bueno, convivimos con él. Entonces de repente llegamos a Cristo, gloria a Dios. Lo primero que el Señor hace, conforme a lo que aquí nos deja ver la palabra, es encender la luz. Cuando se enciende la luz de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, se evidencia el desorden y ahí se arma, amén. Ahí se arma, porque ¿viste cuando llegan visitas a una casa de improviso y hay desorden? Y toca el timbre. ¿Quién es? ¿Para qué me fijo? Vino la tía, pará. Y empezamos, cerró la puerta, ¿no? Juntar los platos, meterlo en la vajilla, gloria. No sé, ¿qué se hace? Se esconde todo el desorden. Esto es bien interesante, se esconde el desorden. Bueno, entonces, basados en esto, que creo que, no sé, a lo mejor a usted no le pasó nunca nada de esto, ¿no? Gloria a Dios. Yo creo que no, acá no pasa eso, pero por las dudas, qué sé yo, usted conoce a alguno, gloria a Dios. Cuando pasa esto, y obviamente que hay una luz de alarma que se enciende. Cuando Cristo enciende la luz de nuestra vida y nos muestra muchas veces nuestra propia condición, nuestra realidad, y claro, a veces nos asustamos y es como que de repente podemos decir, no es por acá, y negamos, cerramos la puerta y guardamos el desorden del otro lado. Amén. Yo visité una casa, una oportunidad,
Y recuerdo que estábamos en el comedor de la familia, estaba el esposo, la esposa, estaban los chicos allí, y la hermana estaba un poquito más comprometida con el Señor que el hombre, ¿no? Entonces, y hablamos las cosas del Señor, estamos todo bien. De repente fue, ¿no? El hombre dijo, basta. ¿Cómo basta? Vení, pastor. ¿Qué habrá pasado? Vení, acompáñame. Y abrió la puerta de la habitación. Me dice, mira, esta es tu hermana. ¡Upa! Gloria a Dios. Vení, me dijo, vení, vamos al baño. Esta es la sierva de Dios. Imagínate la hermana, roja como un tomate, enojada. Imagínate. Y ahí se armó un lío, hermano. Se armó un lío bárbaro. Bueno, pero ¿por qué se armó un lío bárbaro? Porque este hombre, si bien no tenía un gran crecimiento en el Señor ni mucha entrega para el Señor, pero ella, que en teoría era quien estaba más arriba de él, espiritualmente hablando, no estaba dando un buen ejemplo. Entonces, en ese momento hubiese sido sabio de parte de ella decir, y bueno, este es mi lado flaco, perdónenme, y vamos a orar, vamos a pedir ayuda al Señor, que me ayude, que me abra los ojos, pero no, ella se descolocó ante la luz y trágame tierra, ¿no? O sea, no, y se armó un lío bárbaro. Y veo que cuando a veces alguien queda en evidencia, se enoja. Se enoja y ahí se arman los líos. Bueno, ahí se armó un lío bárbaro, imagínense, que fue tremendo. Gracias a Dios, ¿no? Un clavo saca otro clavo, porque los chicos empezaron a pelear. Entonces se distrajo un poco la atención para la hora de pelear a los muchachos y bueno, más o menos ordenamos la cosa y pudimos seguir. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que siempre en una vida el Señor lo primero que hace es esto. Y lo vemos reflejado en el Génesis. Él enciende una luz. Lo interesante es saber cómo es el orden del proceso. Porque si nosotros seguimos de Génesis, capítulo 1, y nos vamos después al capítulo 2, los primeros versículos, vamos a encontrar que se hizo la luz primeramente, ¿verdad? Se ordenó la cosa, pero luego termina con reposo. Entonces, ¿el ciclo cómo sería? Llega la luz, llega la revelación a través de la luz, comienza un proceso de orden, ¿verdad? Se acepta ese proceso de orden, se contribuye a ese proceso de orden y luego viene el reposo. El reposo es estar en paz con el Señor, es estar en paz con los nuestros, es estar en paz en la iglesia, es estar en paz en el trabajo. La cosa cambia completamente, pero la cosa se pone heavy cuando se prende la luz. ¿Eh? Y es ahí donde tal vez muchos cometemos el error de no entrar en el orden del Señor. Cuando hablamos de orden, muchos pueden decir, pero eso es religión, eso... No, estamos hablando de ordenar nuestra vida, ordenar nuestro corazón. Bueno, pues yo soy un tipo prolijo, soy ordenado, pero bárbaro. Pero ¿y qué hay del desorden en nuestra propia vida? ¿Qué hay del desorden en nuestros pensamientos? Y de eso quiero que hablemos en esta tarde, del orden de nuestros pensamientos. Ay. Porque todo comienza allí. Mire, acompáñeme. Vamos a ver un poquito aquí. Vámonos a Proverbios 20:18. Aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Proverbios. Sí. Gloria a Dios. ¿18 le dije? Sí. Mire. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Ahora, bueno, pero esto será algo aplicado a la guerra, en conflicto bélico. No, nosotros estamos en guerra, tenemos que entenderlo, estamos en guerra. Somos personas que no nos metemos con nadie, no vamos a andar haciendo problemas. No se trata de pelear con la gente, se trata de comprender que tenemos un enemigo que le encanta nuestro desorden. Es el promotor del desorden. Un enemigo que le encanta que nuestros pensamientos estén todos entrincados, embarullados, enredados en una confusión tremenda. Entonces, de repente, claro,
como hace tiempo que Él nos viene siguiendo. Él tiene un legajo nuestro, ya nos va conociendo. Hace un tiempo que nos viene siguiendo de cerca. Él ya sabe cómo nosotros reaccionamos, cómo actuamos, cómo pensamos. Y esto es bien tremendo porque, mire, por ejemplo, fíjense que yo me encontré con mucha gente que por las dificultades vividas, los problemas que se enfrentaron en la vida, muchos de ellos cayeron en una depresión, y algunos más profunda que otra, ¿verdad? Cuando hablo de decir más profunda, hablo más que se evidencia aún más. Pero caer en una depresión significa ya quedarse sin ganas de nada, ¿verdad? Estar descreído hasta mismo del Señor. Diciendo, el tiempo pasa, el Señor todavía no me respondió, el tiempo ocurre, va transcurriendo y yo no veo la mano de Dios, etcétera, etcétera. Y se empieza a caer como en un pozo, ¿no? En un pozo depresivo, ¿verdad? Entonces de repente, y bueno, pues ya lo encontraba barbudo, otro día lo encontraba desalineado, amén. Y claro, y de repente el desorden hace presa de él, y cuando vos te querés acordar, el enemigo está reinando en esa vida. Por eso, donde hay desorden, ¿quién está ahí? Las tinieblas. Lo vemos en el principio del Génesis. Dice que las tinieblas estaban en la tierra. Ahora, eso puede ocurrir en una vida. Eso puede ocurrir en una vida. Pero atenti, ¿por qué yo pongo el acento aquí? Porque a lo mejor nosotros podemos estar en desorden y no nos damos cuenta. Porque estamos acostumbrados al desorden. Estamos acostumbrados al desorden. Entonces necesitamos tener un despertar espiritual. El despertar espiritual comienza con un susto. Porque se enciende la luz y vos empezás a ver una realidad que antes no veías y te asustás y obviamente la querés esconder. Esto es algo común en todos nosotros, ¿verdad? Todos reaccionamos de esa manera. Lo bueno es que a través de la palabra y el Espíritu Santo el Señor nos va despertando a una realidad muy distinta. Y tenemos que ponernos en las manos del Señor. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Claro, ¿con el consejo de quién? Gloria a Dios. Y ahí ya hay que entrar en otro proceso. Fíjense, el primer, digamos, en la Biblia, no apartando de la Biblia, el primer consejo que encontramos, ¿no? O consejero, mejor dicho, que encontramos, lo encontramos en el libro de Éxodo. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, le da un consejo. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el consejo? Que delegue. Amén. Esa es la palabra correcta, que delegue. Ahora, es interesante esto, porque tenemos que entender la palabra delegado. Tenemos o delegar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque generalmente la asociamos al hecho de decir, bueno, de esto se habla mucho en la iglesia, de delegar y demás, ¿verdad? Que, bueno, sí, yo delego responsabilidad en este, responsabilidad en el otro, responsabilidad en aquel. Pero yo quisiera darle un enfoque que tal vez no tenga mucho que ver con el orden cerrado de una institución, ¿verdad? O de la iglesia. El enfoque que yo le quiero dar es individual, de nuestro corazón hacia el Señor. Y comprender algo. Vamos a ver el gobierno vertical del Señor. Dice que Cristo es la cabeza de todo hombre. No del hombre cristiano nada más, de todo hombre. Ahora, luego dice que el hombre es cabeza de la mujer, ¿verdad? Esto es bien tremendo. Entonces, y allí comienza el Señor a delegar autoridad. A delegar autoridad. Ahora, el Señor puede delegar autoridad, pero nosotros tenemos que aprender a respetar la autoridad. Porque si yo no respeto la autoridad de Cristo sobre mi vida, ¿cómo le voy a pedir a mi esposa que me respete como autoridad sobre ella? ¿Se da cuenta? Entonces así, claro, otra vez, comienza otro proceso en donde lo primero que pasa es prende la luz. Llega a la luz la revelación de entender lo que el Señor nos está diciendo. El principio de la luz, el principio del orden, para terminar en el reposo.
Cuando hablamos de reposo, no estamos hablando de no hacer nada. Cuando hablamos de reposo, estamos hablando de que nuestra alma pueda reposar. Estar en paz con el Señor y saber que estamos en el camino correcto, tomando decisiones correctas. Volviendo al principio de delegar. El Señor delegó en sus ministros el trabajo que Él quiere hacer con la iglesia. Esto es muy importante. Fíjense, dice que Él estableció apóstoles, profetas, estableció evangelistas, pastores y maestros. Entonces tenemos allí los 5 ministerios, en donde de alguna manera todos estamos bajo una cubierta, bajo una dirección y bajo una autoridad, ¿verdad? El Señor nos estableció aquí como pastores de este lugar, pero nosotros no estamos solos. Sobre un alto dice que hay uno más alto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros pertenecemos a una iglesia, a un ministerio, en donde también hay un apostolado sobre ese ministerio. Entonces, sobre un alto siempre hay uno más alto. Si nosotros no entendemos el principio de la delegación, de delegar, hermano, ¿usted nunca conoció a alguno que le diga, a mí me dirige Dios nada más, el Espíritu Santo? Porque te citan hasta la Biblia, te dicen, yo confío, hay que confiar más en la mitad de la Biblia, lo que vimos el otro día. No, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y el pastor qué está haciendo entonces? O sea, ¿qué está pintado? ¿Para qué lo puso el Señor allí? No. Tenemos que entender. Entonces, cuando la Biblia nos dice que los pensamientos se ordenan con el consejo, creo que estamos de acuerdo que el que pone orden es el Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo hace? A través de los consejeros. Entonces, es importante recibir consejo. Gloria a Dios. Bueno, de repente yo puedo decirle a alguien, mira, ¿vos qué pensás? Pero bueno, eso lo tomo si quiero, pero tenemos que entender que el consejo que nos va a dar ese ministro viene de parte de Dios. Eso es entender el principio de delegar, de autoridad delegada. Amén. Autoridad delegada. Porque es lindo que te den autoridad y es lindo en posición de autoridad delegar. Pero no, tenemos que entender el principio de la autoridad. Tenemos que comprenderlo. El Señor delegó autoridad. Fíjense que Él vino y formó un equipo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y después qué hizo? Delegó y subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que le confió a aquellos delegados una tarea. Y fíjense que hoy nosotros estamos acá por ellos, porque allí comenzó todo. Entonces, tenemos que entender este principio. Ahora, miren, bueno, está bien, pero entonces vos me querés decir, pastor, que los pensamientos míos se tienen que ordenar. Bárbaro. Pero yo ya estoy en Cristo hace rato y gracias a Dios cambié y gracias a Dios dejé todo lo malo y ya los pensamientos míos se ordenaron. Miren, gloria a Dios. Y esto hay que revisarlo, de alguna manera. Esto necesitamos revisarlo. Porque fíjense, los pensamientos, nuestros pensamientos, nosotros como individuos, ¿cómo se forman? Uno no piensa igual que el otro. De repente hasta la autoridad delegada, ¿verdad? Aquel que está en autoridad puesto por Dios puede llegar a pensar distinto que nosotros. Pero el consejo que viene de una autoridad delegada tiene que pasar por el filtro de la palabra. Porque él puede pensar como piensa, bárbaro, pero no es cuestión de trasladar los pensamientos personales o la manera de pensar del otro. Sino, la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, si los pensamientos de Dios no son los nuestros, tenemos que entender que hay un choque ahí, gloria a Dios. Yo pienso de una manera y Dios piensa de otra. Gloria a Dios. Entonces, tarde o temprano, en algún momento de nuestro caminar en el Señor, nos vamos a encontrar en esa encrucijada, en donde Dios piensa de una manera y yo pienso de otra. Gloria a Dios. Entonces, ahí el que es sabio, dice, Señor, yo me entrego, más vale, yo no voy a perseverar en mis pensamientos porque mis pensamientos me ponen en oposición contra vos. Amén. Y ahí la cosa empieza a caminar.
Pero si no hay un convencimiento pleno o no se entiende el principio de la autoridad delegada, no se comprende, siempre se discute. Siempre se discute. Entonces, yo sé perfectamente, mire, los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien tremendos. Bien tremendos. Mire, hoy me hicieron llegar una serie de videos de lo que está pasando en la iglesia en el mundo, ¿no? Ay, hermano, gloria a Dios. Mire, la verdad, en un momento pensé en compartirlo en nuestro grupo que tenemos en la iglesia para que algunos de ustedes también lo puedan ver. Después dije, esto no edifica, ¿para qué? No, esto no va. Pero realmente lo que está ocurriendo es bien tremendo y coincide con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo antes de su ascenso. Mirad que nadie os engañe. Entonces, esto trasladado a los últimos tiempos, el engaño va al galope, hermano. El engaño está a la orden del día. Pero, bueno, entonces, entendiendo esto, tenemos que ver que si bien hay muchos engañadores, y obviamente si nos encontramos con engañadores, nos vamos a encontrar con un consejo no bueno. Obviamente. Por eso que es tan importante que nosotros conozcamos las Escrituras. Por eso yo les decía los otros días la importancia que tiene pastorear, pero enseñar también. La importancia que tiene predicar, pero también enseñar. Porque nosotros podemos ser buenos predicadores, pero si no enseñamos, la gente no aprende. En una prédica, hermano mío, se mueve el Espíritu Santo respalda su palabra, hay aliento, hay motivación, hay conversión, uno se puede entregar a Cristo, pasan cosas preciosas. Pero cuando se sale de esa esfera, de esa atmósfera preciosa del Espíritu Santo en una prédica, y puertas afuera de repente, ¿no es cierto?, o lejos de la predicación, lamentablemente viene el enemigo y roba la semilla. ¿Por qué? Porque no se entendió. Ahora, ¿el riesgo cuál es? Entender conforme a mis propios pensamientos. De la manera en que yo veo la vida, también voy a entender la palabra. Entonces, hay algo que es importante. Cuando la luz del Señor se prende, nos muestra primeramente el desorden en nuestra vida. Y uno de los desórdenes es que nosotros a veces confiamos en nuestros propios pensamientos o nuestra visión y nuestra manera de ver las cosas. Y ahí estamos agarrando feo la cosa. Necesitamos comprender que tenemos que adquirir la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mire, los pensamientos con el consejo se ordenan. Necesito, hermano mío, un consejo sabio. Mira lo que dice el versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¡Ay! ¿Qué tiene que ver eso? Y tiene mucho que ver. Porque fíjense, hermanos míos, esto es bien tremendo. Porque el que se mezcla, el que se enreda en el chusmerío, le gusta hablar. Le gusta hablar. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos acerquemos a la casa del Señor estemos prestos más a oír que a hablar, ¿verdad? Porque en la multitud de las palabras, ¿qué pasa? Está el pecado. Y uno de los pecados los encontramos acá. Los encontramos acá. Y mire qué tremendo. Dice, el que maldice a su padre o a su madre. Y esto podemos decir, esto va en el plano familiar. Sí, va en el plano familiar. Pero fíjense cómo comenzó Isaías. Isaías comenzó la reunión hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que fue lo que dijo el hermano aquí? Le doy gracias a Dios por mi familia, que son ustedes. Entonces, nosotros somos una familia. La iglesia es una familia, ¿verdad? Y hay un principio de paternidad dentro de la familia. ¿Amén? Aunque el padre sea el más joven de todos. ¿No? Claro, gloria a Dios. ¿De qué te reí? Pero bueno, volvamos acá. Claro, pero el que maldice a su padre, yo no, quédate tranquilo, yo no te voy a maldecir nunca. Mira, hermano, gloria a Dios. Usted no me va a maldecir nunca mientras yo le diga todo que sí. Cuando le diga que no, ¡oh, oh, oh! Ahí vamos a ver la cosa, gloria a Dios.
Es una realidad, hermano, yo ya lo sé eso, no es que hace falta que, ay, mira, le dije que no y se enojó. Yo sé que usted se va a enojar cuando yo le diga que no. Se va a enojar. El tema es que no maldiga. Porque mire lo que le pasa al que maldice. Se le apaga la lámpara. ¿Y qué significa que se apague la lámpara? La vida espiritual empieza a menguar, ¿verdad? El fluir del Espíritu Santo empieza a menguar. Y cuando uno se quiere acordar, no hay más luz. ¿Y qué pasaba cuando no había luz? Había desorden. Entonces volvemos otra vez, las tinieblas otra vez vuelven a ganar terreno. Entonces, fíjese, yo le doy gracias a Dios, pero con todo mi corazón, cuando mi pastor, los primeros días que yo llegué a la iglesia, me dijo, acá hay dos personas con las que vos no te podés enojar. Una es Dios y la otra soy yo. Enojate con quien vos quieras, pero conmigo jamás, y con el Señor menos. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios, que es la autoridad que está sobre cada uno de nosotros, el Señor la delega. Entonces este principio tenemos que entenderlo. Amén. El que lo entiende va en coche, decía mi abuelo. Amén. El que no lo entiende tropieza y reniega y se enoja. No, hermano, no es por ahí. No es por ahí. Fíjese, lamentablemente, a veces vamos a trasladarlo a la familia. Los papás, nosotros que tenemos la dicha, la bendición de ser padres, a veces tenemos un trabajo algo antipático, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque a veces somos los encargados de decir no, a veces somos los encargados de corregir, ¿verdad? De enderezar un poquito las cosas, y eso no es una tarea muy grata, ¿no? No se toma bien cuando de repente hay anhelos en el corazón, hay ciertas cosas que uno quiere hacer y el papá dice que no, ¿y por qué? Y bueno, algunos papás dan la razón, otros no, bueno, eso depende de cada uno. El hecho que es una tarea algo antipática. Y fíjense que es tremendo porque la palabra dice que hay palabras que son como clavos hincados, dichos por los pastores de una congregación. Es tremendo esto. Entonces, yo sé que hay palabras que a usted le van a molestar mucho. Amén. Le van a molestar mucho. Y no es que yo disfruto dando una palabra que a usted le moleste. No se trata de eso. Tenemos que comprender que yo no estoy con usted las 24 horas, ni muchas veces hay hermanos que sabemos muy poco de ellos, ¿verdad? Y cómo es su vida y demás. Pero el que lo sabe todo es el Señor. Amén. ¿No le pasó que usted de repente dijo, bueno, vamos a la iglesia? Ven a la iglesia y de repente, no sé, en el momento de la prédica, el pastor me está hablando de mí. ¿Quién le contó? Si yo no le dije nada. ¿Amén? Es que es el Señor el que está. Ese Señor está a las 24 horas. ¿Cómo vamos a burlar al Señor? De Él nos vamos a esconder. Es imposible. Él está las 24 horas y la noche también. Los 365 días del año está ahí el Señor. Amén. Viéndolo todo. Y lo más tremendo es que no solamente ve las obras, ve los pensamientos. Y ahí está el problema donde queremos acercarle la lupa hoy, a los pensamientos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Por lo tanto, se necesita consejo para que se ordenen los pensamientos. Amén. Aleluya. Bueno, acompáñenme. ¿Por dónde andamos? Ay, Señor amado. Ay, Jesús. Proverbios 23, 7. Fíjense esto. Proverbios 23, 7. Gloria a Dios. Esto es impresionante, hermano. Preste mucha atención en este versículo. Anótelo, hágase un cuadrito. Porque usted se va a dar cuenta que si medita en él, se va a dar cuenta de la realidad que está encerrada en este versículo. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón. O sea, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Será que el corazón piensa? Y parece que sí. Pero mire, hay un pensamiento en el corazón. Tal es Él. ¿Tenemos la Biblia de las Américas? A ver qué nos dice en esta versión. ¿Qué dice? ¿Cómo piensas? Como piensa dentro de sí, así es. Así es Él.
Si seguimos el resto del versículo y el contexto, bueno, está hablando de los avaros, ¿verdad? Y dice, no comas con los avaros y demás. Bueno, no importa, pero no nos metemos por ahí. Lo que yo quiero rescatar de aquí es la primera parte de este versículo. Este versículo dice que conforme a lo que nosotros pensamos, así somos. Amén. Entonces, mire, analicemos esto un segundo. Si muchos de nosotros llegamos a Cristo entendiendo que necesitábamos un cambio, ¿cuánto le pasó eso? A mí me ocurrió eso. Yo necesitaba un cambio. Hay otros, algunos de ustedes llegó a Cristo diciendo yo estoy fenómeno y no necesito cambiar en nada. Porque si es así, la pregunta sería, claro, o sea, es ridículo. Pensar que alguien que está en el mundo y está feliz y contento, ¿verdad? Y llega a Cristo para salir de un ambiente donde está feliz y contento, está desubicado. Amén. El hecho es que todos nosotros, el diablo nos abofeteó bien abofeteado, jugó con nosotros, nos humilló, nos avergonzó, nos usó y nos seguía pisoteando. Amén. Y nos saqueaba. Esa es la cruda realidad que a veces nos cuesta reconocer. Ahora, el que lo reconoce ya está en los umbrales del éxito. Ya está por dar el paso a la victoria. Amén. Ahora, mire esto. Si salimos de un proceso en nuestra vida, de un tiempo en nuestra vida, de fracaso, de dolor y demás, que más vale olvidarlo, gloria a Dios, y entramos en otra etapa, los pensamientos que nos llevaron al fracaso tienen mucho que ver. Porque nosotros encaramos la vida de la manera que la encaramos, nosotros conforme a los pensamientos nuestros hacíamos, decíamos, íbamos y veníamos. Resulta que llegamos a Cristo, y yo creo que usted va a coincidir conmigo, una de las primeras palabras que usted recibió en Cristo fue justamente la de Isaías. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Y esto es bien tremendo. Yo no sé lo que a usted le pasó la primera vez que escuchó esa palabra o que la leyó. Y yo cuando la escuché por primera vez, digo, oye, entonces acá las cosas son distintas. Y sí, claro que es distinto, gloria a Dios. Pero yo me imaginaba que con la varita mágica del Señor, Él lo cambiaba todo de la noche a la mañana. Porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Sin embargo, el Señor le place ordenar nuestra vida. Generalmente, muchos de los que llegamos, pero bien vapuleado a Cristo, fue por nuestra propia necedad y por nuestra falta de sujeción. Es tremendo eso. Ahora, falta de sujeción. Primeramente, de repente a nuestros padres. A lo mejor tuvimos padres excelentes, pero no los escuchamos. ¿Amén? Y a lo mejor no fueron tan excelentes, pero no tenían malos consejos para nosotros que somos sus hijos. Pero no los escuchamos. Y esto es tremendo porque a veces yo recuerdo, yo puse distancia de mi viejo y dije, bueno, ahora sí, ahora, gloria a Dios. Lo que yo quiero, gloria a Dios. Tremendo. Y me fui a vivir a pensión. Qué tremendo. Me fui a vivir a pensión, gloria a Dios, y bueno, el dueño era un alemán en Villa Ballester. Entonces, de repente, una mañana me levanto para ir a trabajar y estaba el alemán en la puerta esperándome. Y me dice, ¿a usted le parece que son horas de venir la hora que vino? Y yo digo, ¿y este? ¿Qué le importa? Y no es que fue la primera vez que me retó. Así empezamos, gloria a Dios. Y me llenaba de consejos y buenos consejos. Porque me decía, usted es un mocoso. Y se piensa que solo a dónde va a llegar. Yo lo escuchaba y digo, Señor amado, gloria a Dios. Y qué tremendo, porque obviamente yo me enojaba, renegaba con el alemán y lo echaba, pero cuando llego a Cristo me doy cuenta que era un instrumento del Señor. Era un instrumento del Señor. Mire qué tremendo. Entonces fíjense que cuando alguien se quiere escapar de una autoridad delegada por Dios, le aparece otra.
Y si no, te molesta el jefe, ¿no es cierto? Y si no te molesta el jefe, te molesta el dueño donde vos alquilás. Y si no te molesta, en todos lados, hermano, siempre sobre un alto hay uno más alto. Entonces necesitamos, fíjese que el Señor, hermano mío, nos llama ovejas. Entonces, si nosotros con tesón queremos seguir siendo cabras, ¿no? La cabra se anda a los cabezazos por todos lados, ¿no? Entonces, lamentablemente, no vamos a poder encontrar nuestro lugar en este nuevo mundo, en esta nueva historia, la nuestra, que es en Cristo Jesús. Hay que ser dócil con el Señor. Y no, pero yo no, si no te pisotea, gloria a Dios. Y muchos de nosotros pensamos así en el mundo. Si yo no me hago fuerte, si yo no enfrento las cosas con fortaleza, el mundo me pasa por arriba. El mundo sí, pero el Señor no. El mundo sí, pero el Señor no. Entonces tenemos que comprender, hermano, que tenemos que ir abrazando otra bandera, no la bandera que teníamos antes. Hoy tenemos que abrazar la bandera de Cristo, en amor, en respeto, en sumisión, siendo obedientes a la palabra del Señor. Si yo acá les vengo a enseñar cualquier cosa, bueno, usted tiene todo derecho al mundo de decir, no, esto no, esto no me interesa para mi vida. Pero si estamos enseñando la palabra, usted tiene que tomarla, hermano. Usted tiene que tomar la palabra. Tiene que oír y tiene que obedecer. Porque si usted no oye la palabra, se transforma en un oidor. Pero después tiene que ser un hacedor. Porque si no es hacedor, la cosa queda incompleta. Amén. Ay, Señor. Mire, como piensa dentro de sí, así es. Entonces, mire qué lindo esto. Lástima que no tenemos un espejo acá, ¿no? Gloria a Dios. Pero está bueno esto porque está bueno de repente, no estoy hablando de un espejo en lo natural, sino un espejo que nos refleje por dentro. Nos refleje por dentro. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el reflejo de lo que nosotros pensamos. Y somos así. Somos así. Por eso que cuando usted quiere conocer a alguien, lo tiene que escuchar. Lo tiene que escuchar. A veces hay gente que para conocerte te mata preguntas. ¿No? Y te pregunta para que vos desembuches. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero si es medio astuto el que está recibiendo las preguntas, te puede llevar por donde él quiera. Pero si vos lo dejás hablar, chao. Se encendió la luz. Y eso es bien tremendo. ¿Por qué razón? Porque lo que hay en el corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón habla la boca. Siempre, esto no falla, porque es un principio que nos enseñó el Señor. Entonces, necesitamos en algún momento de nuestro caminar al Señor, tenemos que decidirnos con todo nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero tener tu mente. Yo quiero pensar como pensás vos. Ayúdame. Entonces ahí el Señor te dice, bueno, se encendió la luz, te diste cuenta que está desordenada la cosa. Bueno, ahí se falta consejo. Y a través de ese consejo se empiezan a ordenar los pensamientos, no la vida. Porque la vida ya la desordenamos y decimos un lío bárbaro. Ahora, se empiezan a ordenar los pensamientos y con los pensamientos ordenados y transformados empezamos a realizar acciones distintas a las que veníamos haciendo antes. Si usted siempre hace lo mismo, siempre va a tener los mismos resultados. Para hacer algo distinto, y bueno, algún día tiene que empezar, ¿no? Gloria. Y es muy importante esto. Entonces, fíjense que, hermano mío, a veces nosotros los creyentes llegamos a veces a la conclusión de que vamos en contra de la corriente. Y sí, claro que vamos en contra de la corriente. Vamos en contra de la corriente porque no podemos seguir la corriente de este mundo, con los pensamientos que este mundo tiene. Tenemos al Señor que nos guía de una manera distinta. Amén. Ahora, ¿cómo piensa? Yo soy el producto de lo que pienso. Gloria a Dios. ¿Y cómo pienso? Y ahí es un examinarse a uno mismo. ¿Cómo pienso? Y ahí tenemos que ir a la palabra. ¿Seguro? Mire, acompáñeme. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mateo 22:37. Mire lo que dice Jesús. Mateo 22:37. Vamos a leer la Biblia de las Américas, si te parece bien. Gloria a Dios.
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Aleluya. Ahora, no se olvide esto. Alma, corazón y mente. ¿Así dice? Vamos ahora a Ezequiel, capítulo 38, versículo 10. Ezequiel, esto lo dijo Jesús. ¿Lo vamos a discutir? Me parece que no podemos, ¿no? Gloria a Dios. Así dice el Señor Dios. Sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Aquí está hablando del enemigo de nuestra alma. Si nosotros analizamos un poquito, vemos que él era un ángel de Dios, era un siervo de Dios, que obviamente cayó, ¿verdad? Cayó en desobediencia, cayó en pecado, se rebeló contra el Señor. Pero ¿cómo comenzó todo en él? Pensamientos vinieron a su mente. Por eso que Jesús dice que nosotros tenemos que amar al Señor también con toda nuestra mente. Eso nos sugiere que nuestra mente tiene que estar, hay que desalojar de nuestra mente todos estos pensamientos malvados que vienen a la mente. ¿Amén? Entonces, si esos pensamientos vienen, usted no los va a poder detener. Porque ¿quién se va a poner a pelear con el diablo? Yo no se lo aconsejo. Pero esos van a venir. Lo que usted puede hacer es detenerlos. Detenerlos. Pero el tema está en que hay etapas en donde todavía por ahí no crecimos lo suficiente, no nos desarrollamos lo suficiente espiritualmente hablando, en que algunos de esos pensamientos que vienen, coincidimos nosotros con ellos. Entonces, ahí ay, gloria a Dios, se complica un poco la cosa. Ahora, mire, veamos otro versículo, veamos otro versículo que nos habla. Proverbios 6, 18. A ver, Proverbios 6, 18. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Vamos a detenernos acá. Un corazón que maquina planes perversos. Vamos a Reina Valera 60, veamos algunas versiones de esto. Aquí está hablando de cosas que abomina el Señor, cosas que no le agradan a Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos. TLA, a ver qué nos dice. Gloria a Dios. 6:18. La gente malvada, gente ansiosa de hacer lo malo. Gloria a Dios. Entonces, gente que miente en un juicio y provoca pleitos familiares. Todas estas cosas salen ¿de dónde? Del corazón. Entonces el Señor dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Tiene que haber un renuevo y llegar a amar al Señor, ¿verdad? Con esas áreas de nuestra vida, en donde pueden estar alojados algunos pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. Entonces, es necesario, hermano mío, a medida que nosotros vamos practicando, desarrollando el amor hacia el Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nos vamos a encontrar con algunos tropiezos, porque va a estar la luz encendida, la luz de Cristo. Esto es muy importante. Fíjense, hermano mío, que yo recuerdo una oportunidad, yo me le pegué a mi pastor, ¿no? Porque entendí que algo quería el Señor con mi vida. Y bueno, el hecho es que recuerdo que en una oportunidad hicimos una visita, tocamos el timbre de la casa, pero la casa tenía todo un parque adelante, ¿no? Y se veía prácticamente la casa, gloria a Dios. Entonces lo vimos al hermano que fuimos a buscar. Este corrió la cortina, cuando vio que era el pastor, corrió de vuelta y salió la mujer. No está, dice. Ah, no está. Bueno, mándele saludo, dijo el pastor. Bueno, y nos fuimos. Entonces cuando nos fuimos le digo, pastor, ¿está bien adentro? Ya sé que está bien adentro. Y ¿cómo qué pasa? ¿No? Porque vos lo veías en la iglesia y todo fenómeno. Y me dice, ¿sabes qué ocurre? Vos tenés que aprender algo, me dijo el pastor. Cuando la gente se te acerca, y estamos hablando de acercarse justamente a una unción de un ministro, hay una luz que ilumina. Y eso a veces inquieta. Por eso que hay gente
Y el pastor me estaba entrenando, yo ni cuenta me daba. Él me estaba entrenando para lo que vendría. Me dice, va a haber gente que se te va a escapar. Se te va a escapar, lo vas a buscar y disparan. No quieren hablar con vos. Hablan con todo, le cuentan su vida a los hermanos, lloran las penas por aquí, pero a vos no te van a decir nada. ¿Por qué? Porque se enciende la luz. Y cuando se enciende la luz, ¡ay, Dios mío! Ahí la cosa se complica, porque volvemos al principio. La luz evidencia el desorden. Y cuando es desorden, da vergüenza. Entonces digo, esto no puede ser así. Algo tiene que cambiar. Ay, ay, ay. Volvamos acá. Mire. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4:18. Aquí nosotros vemos que Pedro habla de 3 tipos de personas. Si el justo con dificultad se... Esto es un versículo que mete miedo, ¿vio? Son versículos que meten miedo. ¡Oh, si el justo! ¡Ay, Dios mío! Si el justo con dificultad se salva, entonces hoy... ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero veamos esto de manera objetiva. Aquí está hablando de 3 tipos de personas. Está hablando del justo, hablando de una persona que ha sido justificada por su fe, que agrada a Dios, un buen creyente. Gloria a Dios. El impío, que usualmente se lo aplica para decir, bueno, la persona que no conoce a Dios, que reniega a Dios. Pero ese es el pecador. Entonces, ¿quién es el impío? Porque si el justo es el creyente, si el pecador es aquel que no conoce a Dios, ¿verdad? ¿Quién es el impío? El impío es el que vive impíamente, o sea, lejos de la piedad. La piedad es Cristo. Entonces, lejos de la dirección de Cristo, lejos de la voluntad de Cristo, lejos de la palabra de Cristo. Es creyente, pero vive a su manera. Entonces vive impíamente y tiene acciones impías, que es lo contrario a la piedad. Entonces, el justo no puede vivir, no va a poder ser llamado justo si vive impíamente. Al contrario. Entonces, para eso es necesario cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque si uno cambia la manera de pensar, uno es como piensa. Ay, Dios mío, gloria a Dios. En base a esto, vayamos al libro de Isaías. A ver si lo encontramos. Capítulo 55, versículo 8. Entonces nuestros pensamientos se tienen que ordenar. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y vuelve a repetir el tema de los pensamientos y el camino. Entonces, fíjense, los pensamientos están ligados con el camino. El camino es el que yo recorro, la vida que llevo. Y son de acuerdo a lo que pienso. Entonces, muchas veces hay gente que quiere ordenar sus caminos, pero no cambia su manera de pensar. Yo soy así, ¿vio? Y sí, yo... Hijo de vasco, ¿no? Claro, Gloria. ¿Y acá en la respuesta tenemos unos cuantos? Gloria. No, yo sabé que... Yo soy duro como el gallego, mi viejo. Gloria. Hermano. Para seguir siendo duro, ¿qué vamos a hacer en el Evangelio? No vamos a prosperar en el Evangelio así. El Evangelio hay que rendirse. ¿A quién? A Cristo. Esto es bien tremendo. Claro, hay personas que han tenido a lo mejor experiencias negativas con algún ministro y al final yo sigo las locuras de este ministro y mira cómo estoy. Yo eso lo entiendo porque eso pasa. Porque estamos en tiempo en donde los engañadores van multiplicándose. Pero, hermano mío, si hay un deseo en nuestro corazón de conocer los caminos, de conocer los pensamientos del Señor, el Señor nos va a guiar a donde tenemos que ir. Fíjense, hermano mío, hace un tiempito atrás, nuestro hermano Jorgito me decía, el Señor me guió acá. ¿Sabes cuánta gente el Señor lo guió acá? Y bueno, lo ve acá. ¿Por qué? Porque esto es claro, acá nos vamos a meter acá. Acá nos vamos a meter con la Biblia. ¿Verdad? Porque esa es la función que yo entendí que el Señor me dio. Ahora sí. Mire, esto es bien tremendo.
Esto es bien tremendo porque mucha gente dice, no, el Señor me trajo acá. Pero ¿por qué no los ves? Y bueno, tienen un montón de argumentos, ¿verdad? Que se caen uno tras otro, ¿verdad? Argumentos que jamás me lo dijeron a mí, se lo dicen a otro. Entonces, es muy importante esto, es muy importante comprender, hermano mío, que si nos metemos con la luz se enciende. Lo primero que vemos en la Biblia es que se encendió la luz. Y bueno, gloria a Dios, bienvenida a la luz. Y si yo doy lugar a que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, voy a ver cambios realmente en mi vida. Si no, chao, gloria a Dios. Ay, Señor. ¿Por dónde andamos? Los pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Cuando yo estuve por primera vez frente a este versículo, y luego parecía mentira, entraba en la iglesia y en algún momento de la prédica aparecía este versículo. Y así un buen tiempo. Entonces, yo recuerdo que un día, ¿no? Yo me senté, estábamos en Zárate, allí a la ribera del Paraná. Faltaba Margarito Tereré, nada. Pero estábamos ahí y yo meditaba en esto, mis pensamientos no son los tuyos, gloria a Dios, mis pensamientos no son los tuyos, los caminos son los tuyos, gloria a Dios. Y yo no le voy a decir que vino el ángel Gabriel, ni que el Espíritu Santo me habló, y que sentí la voz del Señor como un trueno, no. Yo me pregunté, evidentemente, acá el Señor tiene un problema con mis pensamientos. ¿Amén? O yo tengo un problema con los pensamientos de Él, gloria a Dios. Algo está fallando acá. Me acuerdo que el pastor siempre decía, mire, esto es sencillo. Acá Dios no se equivoca. Si Dios no se equivoca, ¿quién se equivoca? No nosotros. Entonces, dejémonos de embromar. Reconozcamos las cosas delante del Señor. Uy, gloria a Dios. Entonces yo digo, Señor, los pensamientos. Y yo pensaba que los pensamientos del Señor eran 4 o 5, que yo me aprendía la lección rápido y digo, listo, ya está. Conociendo los pensamientos, ya está, vamos, caminamos detrás de esos pensamientos. Hermano, esto no es así. Es como una escalera. Vos vas subiendo escalón por escalón. ¿A ver? Es como una película, pero de guión a guión, no de capítulo en capítulo. No te tira el Señor toda la película arriba, el guión de la película en la mesa. Poco a poco uno va conociendo los pensamientos. Y generalmente, cuando uno va conociendo los pensamientos, es porque los compara con los de uno. Y se da cuenta que el que equivocado está uno. Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Entonces, fíjense, yo hice tanto lío lejos del Señor, tanto desorden, que después me costó arrancar. Me costó arrancar de nuevo. ¿Por qué? Porque yo seguía pensando igual que antes, siendo creyente, pero pensando igual que antes. Entonces, yo había entendido esto, y como veía que mis pensamientos no cambiaban, estaba como estancado. Ahora fíjense, ¿cómo salimos del estancamiento? Gloria a Dios. Esto en cada uno puede llegar a ser distinto, cómo el Señor puede llegar a obrar, ¿no? Pero hay algo que todos nosotros necesitamos entender. De la manera vieja, con la estrategia vieja, con los planes viejos, no va a funcionar. Necesitamos una dependencia del Señor. Y necesitamos un consejero. Y ahí hay que abrir bien los ojos en cuanto al consejero. Dice que en los últimos tiempos el Señor se va a encargar de restaurar jueces y consejeros. Entonces, fíjense, hermano, mire si en la justicia no se necesita una restauración. Por favor. Ahora, veamos esto. Él es juez justo. Él es juez justo. Él prepara consejeros. Por eso que siempre se acuerda de mi frase, Danielita, la repite de tanto en tanto, cuando yo digo, si un siervo de Dios sin desierto es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque no vivió el desierto, o le escapó, o gambeteó el desierto, y los consejos que va a trasladar son pura bla bla. No son vivencias y experiencias. ¿Amén? Entonces, porque el desierto te forma. El desierto te da la forma que Dios quiere. El desierto te hace pensar como piensa el Señor.
una de las cosas que le han ocurrido tal vez a muchos de ustedes y otros tantos que a lo mejor nos están escuchando, es que de repente han venido acá, han escuchado ciertas cosas que no han escuchado en otro lado. Y yo no estoy diciendo que esta sea la mejor iglesia, de ninguna manera. Hay muchísimos siervos mejores que nosotros y hay muchísimas iglesias mejores que nosotros. Pero en muchos que el Señor les ha permitido estar a la luz de esta palabra que compartimos acá, decimos, esto yo no lo escuché en ningún lado. Entonces, ¿por qué razón? Por el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Es muy importante esto. Fíjense cuando el Señor nos mete en distintos procesos en nuestra vida y esos procesos son con un propósito que Él tiene. Ahora, hay momentos en donde el Señor muchas veces cambia el rumbo no de lo que está haciendo en nuestra vida, porque Él tiene claro lo que está haciendo, pero sí de las estrategias que utiliza. Entonces, fíjense, nosotros, hermano mío, a veces nos acomodamos a todo lo que conocemos o a lo que conocimos y creemos que las cosas son así, son asá, porque fue lo que vivimos ayer. Esto no funciona de esta manera con el Señor. El Señor tiene un plan bien definido, tiene sus pensamientos, tiene sus caminos y nos quiere tomar de la mano para que podamos recorrerlo con Él. Obviamente que nos vamos a sentir inseguros. ¿Por qué razón? Y porque, hermano mío, mire, hay muchos hermanos que de repente han tenido preciosos pastores en el Señor, ¿verdad? Y llevaron una vida hermosa en Cristo, ¿verdad? Pero en este tiempo final que estamos viviendo, el Señor está midiendo a su iglesia. El Señor está pesando a su iglesia. ¿Viste como el boxeador? El boxeador le toma el peso, bueno, vos tenés que llegar a este peso, si no, no participás. ¿Amén? Bueno, fenómeno. Y a lo mejor tuvo un entrenador durante muchos años, llegó hasta un cierto límite, pero para poder alcanzar las ligas mayores va a tener que, ¿no? Va a tener que cambiar, gloria a Dios. Y a muchos el Señor les ha cambiado de entrenador. Pero compararon su viejo entrenador con el nuevo. Y ahí la cosa no funciona. Entonces de repente, me acuerdo un hermano que me dice, gloria a Dios, pastor, yo estoy enloquecido porque yo vengo a tu iglesia, escucho la palabra, suponete, vos decís, a ver, Proverbio 21, listo, yo abro Proverbio 21, acá está subrayado, esta palabra la conozco. Te escucho a vos y dice otra cosa. Pero yo no estoy refutando lo que vos escuchaste, sino que estamos en tiempos en donde la luz, que tiene que ver con la revelación, nos muestra con mayor profundidad la cosa. Simplemente eso, nada más. No se trata de mayor preparación académica. No. La luz, nosotros intentamos mantenerla encendida para que podamos llegar, ¿no? Y aún a veces levantar la alfombra para sacar la tierra de abajo. Entonces, tenemos que prepararnos para eso y es el Señor el que lo está haciendo. Él está midiendo a su iglesia en los últimos tiempos. ¿Por qué? Hermano, ¿se la quiere llevar con Él? Leamos el libro de Esther, acerquémonos más al libro de Esther, lean el libro de Esther. Vean cómo ahí tenemos una figura extraordinaria del rey, simbolizando a nuestro rey de reyes y señores, que está buscando una doncella. Y fíjense qué tremendo, porque dice que seleccionaban a las vírgenes de la ciudad, las tomaron y las llevaron ¿dónde? Las llevaron a la casa de las mujeres, lo llamaban, en donde había un delegado ahí. El que le tocó a Esther se llamaba Hegai, si no recuerdo mal. Entonces allí, ese delegado que la recibe a la doncella, ¿qué hizo? ¿La mandó a la recámara del rey? No. La preparó, le hizo entrar en un tratamiento de belleza. Eso se ve reflejado en nuestra vida como creyentes. Nosotros pronto nos vamos a encontrar con el Rey. ¿Amén? Ahora, hermano mío, pero para encontrarse con el Rey hay que estar en condiciones. Hay que pasar por ese tratamiento de belleza. Entonces, hermano, ese tratamiento de belleza, hay un encargado de hacer, llevarlo adelante. Si nosotros, fíjese que dice que estaban 6 meses y
en mirra, ¿verdad? Un tratamiento para su piel, tratamiento de descontaminación, para que los poros se abran y demás, perfumes aromáticos y qué sé yo y qué sé cuánto, gloria a Dios. Luego otros 6 meses, bueno, y así sucesivamente durante todo un año, para tener encuentro con el rey. Y cuando llegaba el rey, ¿la podía aceptar o no? Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Nosotros un día vamos a estar frente al Señor. Y ¿quién se piensa usted que son los que se van a alejar avergonzados? Los que el rey le diga, yo no te conozco. ¡Wow! Gloria a Dios. Esos no son los mundanos. Esos son los creyentes. Entonces, hermano, tenemos que ubicarnos nosotros en la palabra. Sí, pero esto de Esther me parece que eso está seguro vos, porque mira, Esther habla de otra cosa, habla del rey, de Basti que se enojó y que se enojó con el rey, se pelearon y fueron a buscar. Sí, está contando la historia. Pero a través de la guía del Espíritu Santo, cuando la luz se enciende, nos está mostrando lo que están haciendo con nosotros. Nosotros estamos bajo las órdenes de Gai. Nosotros estamos en la casa de las mujeres, gloria a Dios. Estamos llevando adelante un tratamiento de belleza. Ahora, cuando nos miramos al espejo, tenemos que, pero un espejo no es un espejo natural, sino un espejo espiritual. La palabra es un espejo para nosotros. Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta, hermano mío, que necesitamos un tratamiento intensivo. Decirle que está lo tuyo, la belleza duele. Si no, preguntar a las hermanas que le ponen esos gorros y le arrancan los pelos así para arriba. Ay, Dios mío, por favor. O que usan la cera esa y le dicen, ¡ay, Dios! A ver, ¿duele o no duele? La belleza duele, hermano. Gloria a Dios. La belleza duele o te ponen esos secadores ahí, te morís de calor. La belleza duele. La pincita. La belleza duele. Gloria a Dios. Bueno, en Cristo es lo mismo. La belleza duele. Ay, qué lindo, gloria a Dios. A mí no me gusta el dolor. Y bueno, gloria a Dios. La respuesta es obvia. No va a haber belleza. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora, fíjense. Tenemos la PDT, sí, ¿no? Vamos a Juan 14, 16. Es lo que dice aquí. Juan 14, 16. Aleluya. Gracias, Señor. Le pediré al Padre y les dará otro consejero. Mire qué interesante esto. Elegí esta versión porque justamente menciona, poné, no sé, la Biblia de las Américas, ves otra, a ver. Gracias, Señor. A ver qué dice. Consolador. Amén. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es consolador, pero también es consejero. También es consejero. Entonces, fíjense, si el Señor, obviamente, anhela, desea que nosotros cambiemos nuestros pensamientos, nos va a aconsejar y por lo tanto va a usar un consejero. Ese consejero necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, fíjense, hace unos días atrás nosotros hablábamos, creo que usted lo va a recordar, de que nosotros cambiamos de régimen, decía la palabra que escudriñamos. Y estamos bajo no el régimen de este mundo, sino el régimen del Espíritu Santo. Régimen es una forma de gobierno, completamente distinta a la que nosotros pertenecíamos antes. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, estamos sin fe, sin luz, sin esperanza, sin Dios, y hoy estamos ya no bajo el gobierno de las tinieblas, sino bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este tiempo, bajo el régimen del Espíritu, las cosas son distintas. Son distintas. Y muchas cosas que vienen de parte del Espíritu Santo, nuestro intelecto no lo puede procesar, no lo puede entender. Ahora, si queremos entenderlo todo con nuestro intelecto, con nuestra mente, lo que viene de parte del Espíritu, va a ser muy difícil. O imposible. Exactamente, imposible. Porque no entra por la razón. No entra por la razón. Entonces, un creyente que lucha, ¿cuándo nos podemos encontrar luchando con el Señor? Cuando nuestra forma de pensar no coincide con la de Él.
Cuando sus consejos que llegan a nuestra vida no nos cierran porque nosotros la vemos de otra manera. Entonces, ¿el consejo cuál es? Rendirse ante el Señor. Rendirse y aceptar lo que Él tiene para nosotros. Es muy importante esto, porque si nos encontramos luchando contra el Señor, ¿quién se piensa que va a ganar? Nosotros. Difícilmente podamos ganar. Amén. Bueno, pero lo que pasa es que mira Jacob luchó hasta que rayó el alba y venció. Claro que venció. Rengo salió de allí. Cambió su manera de caminar después de ese encuentro. Cambió su manera de caminar. No, porque la Biblia dice que venció a los hombres y a Dios. No, hermano. No es la interpretación correcta. Él apartó todo lo que tenía, lo puso del otro lado del río, apartó su familia, los suyos, y se metió con el Señor. Y dijo, yo acá estoy, yo hasta que no me bendiga no te suelto. Y para que la bendición llegue, hay que rendirse al que tiene la bendición. Y después ser partícipe de esa bendición. Nosotros, los creyentes, que no andamos ahí siendo chúcaros contra el Señor, los creyentes que nos rendimos al Señor, las bendiciones nos alcanzan, no las tenemos que perseguir. El que persigue las bendiciones muchas veces se encuentra persiguiendo su propio pensamiento, lo que cierra su corazón, lo que anhela su corazón. Pero lo que anhela nuestro corazón siempre tiene que estar en revisión, porque no está acomodado muchas veces a lo que el Señor tiene planeado para nosotros. Entonces es muy importante entenderlo. Con esto terminamos. Mire, acompáñeme. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire, vamos a Marcos 5. Gloria a Dios. Aquí hay una historia, la historia de Jairo. ¿Recuerdan Jairo? En un momento, gloria a Dios, mire qué tremendo esto, porque Él se acerca al Señor, ¿no? Son unos cuantos versículos que tendríamos que leer. Pero usted más o menos va a recordar la historia, si no, léasela en su casa después. El tema es que aquí Jairo se presenta delante del Señor y le habla justamente de su hija que estaba a punto de morir. Entonces accede el Señor Jesucristo a ir a la casa de Jairo y en el camino viene un siervo de Jairo de la casa diciéndole, no lo molestes al maestro porque ya se murió la nena. Gloria a Dios. Entonces Jesús interviene frente a lo que le dijo este siervo y le dijo, cree solamente. Cree. Y siguió el camino. Entonces fíjense qué tremendo, porque le dijeron, ya está, se murió. ¿Para qué vamos a ir? Los pensamientos de ese papá, imagínense. Encima llegar con Jesús, nada más y nada menos, para que todo se haya perdido. Entonces, los pensamientos se empiezan a ordenar a través de la fe. Amén. ¿La fe en quién? En Él. Porque si no los pensamientos dicen, bueno, listo, ya está todo perdido. Vamos a regresar a casa, pero vamos a llorar solamente. Sin embargo, el Señor le dijo, tenés fe que las cosas pueden cambiar. Ay. ¿Y usted sabe cómo termina esta historia? El milagro ocurrió. Y la niña se levantó. Entonces, los pensamientos se ordenan con fe, pero la fe tiene que estar bien canalizada. Porque hay gente que con fe visita a un brujo y las cosas se le dan. Hay gente que con fe se va a Luján caminando y el milagro le ocurre. O sea, pero está canalizando mal la fe. Tarde o temprano va a venir la factura de eso. Quédese tranquilo. Pero, hermano mío, nosotros tenemos que canalizar nuestra fe en Jesucristo. Y comprender que Él no ve las cosas como las vemos nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a pelear con el Señor? ¿Cómo nos vamos a decir, no, yo soy así, bueno, ¿qué me va a cambiar a mí? ¿No? Total, yo estoy seguro. ¿Seguro de qué? Por favor, hay que ser sincero con uno mismo, sincero con el Señor y saber que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Y yendo a sus pies, las cosas pueden cambiar. Y no por un momento, sino que cuando el Señor toca una vida, restaura una vida, las cosas cambian realmente. Pero la manera de pensar, hermano, la mente es un peligro. La mente es un peligro.
Pablo le decía a Timoteo, guarda tu corazón, porque del corazón brotan los pensamientos. Del corazón vienen los pensamientos malos, ¿verdad? Y hay que guardar el corazón para que no se sigan alojando esos pensamientos malos. Cerramos con esto. Ya me dijiste, pastor. Bueno, Proverbios 4:26. Mirá, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Proverbios 4:26. Dios mío. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Ahora, el problema no está en examinar la senda de nuestros pies. El problema está en el camino. O lo que a nosotros nos parece que puede llegar a ser recto. Esto tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra formación, con nuestra educación, ¿verdad? Esto tiene que ver con nuestra forma de vida, con cómo se desarrolló nuestro pensamiento y hoy siguiendo nuestros pensamientos, ¿por qué? Porque de alguna manera se fueron formando esos pensamientos, a través de los ejemplos, a través de las situaciones vividas, de las experiencias. Entonces se va formando todos esos pensamientos y uno dirige su vida acorde a lo que aprendió, acorde al ejemplo que tuvo y a las vivencias que tuvo. Pero hay que despertar a una realidad no siempre vista, que aquel que recibe a Cristo, hermano mío, hay versiones que dicen es una nueva criatura, pero hay otras que dicen es una nueva creación. Aleluya. Entonces, hermano mío, qué importante es esto, una nueva creación. Nos crearon de nuevo, pero no nos borraron la memoria. Pero hay una parte, es como que se desdobló el disco rígido, ¿así es? ¿No? Tenemos una parte que está allí, pero hay una parte que está en blanco, se tiene que ir formando a medida que los consejeros nos van impartiendo la palabra del Señor. Y es tremendo. Ahora fíjense, cuando usted tiene toda esa memoria que manejó su vida, yo recuerdo que tuvimos una compu en donde te preguntaba dónde querías ir. Si vos querías ir al disco A o al disco B, ¿no? O a la memoria A, era B, no me acuerdo cómo era la cosa, ¿verdad? Era nuestra decisión. Agarrar el ratón, ¡pic! ¿No? Yo no quiero ir a la de ayer. No me importa más la de ayer. Yo quiero ver la instrucción nueva. Y la instrucción nueva a lo mejor está, ¿no? Lejos de llenarse la memoria, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre eso. Los que saben de computación. Desdoblar, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo? Particionar. Bueno, ahí está. Entonces, de repente decimos, bueno, pero tengo más datos en la otra memoria. Por supuesto que sí. Pero quedémonos con los datos ya recibidos, que son los que necesitamos para el hoy. Vivamos un día a la vez. Y toda esa nueva memoria se va a ir llenando. Pero siempre vamos a tener la posibilidad, porque Dios nos dice, ustedes eligen a dónde van a mandar el clic. Si a lo viejo o a lo nuevo. Es como que de alguna manera tenemos que entender que la vieja naturaleza no desaparece. Somos nosotros los que tenemos que decidir avanzar hacia lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo que hemos recibido en Cristo, su forma de pensar, lo que la Escritura nos traslada. Y yo creo que, hermano mío, este es el camino. Y ahí no vamos a errar. Mirá lo que dice el Salmo 32:8. Gloria a Dios. Salmo 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, mire, el Señor fijará los ojos, ¿verdad? Pero se dio cuenta que dice fijaré, está hablando en futuro. Ahora, no es que nos está diciendo que el Señor no nos tiene vistos, ni que no tiene sus ojos sobre nosotros, siempre lo tuvo, amén. Pero nos está hablando de entender y enseñarnos el camino donde debemos andar, que no conocemos. Y ahí, fíjese, el que se decide, sí Señor, yo quiero entender, yo quiero recorrer el camino que vos tenés para mí. Entonces, los ojos del Señor estarán siempre sobre nosotros en ese camino. Siempre. Antes también estaban sobre nosotros y Él se dolía. Fíjese que la Escritura dice que estuvo frente a Jerusalén y lloró allí. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo siempre te quise juntar como la gallina junta sus polluelos. ¿Verdad? Entonces siempre los ojos del Señor estuvieron sobre nuestra vida, pero nosotros le damos la espalda. Entonces, en este tiempo
Es un tiempo que si nos decidimos a entender, si recibimos la enseñanza y cuál es el camino que debemos andar, tenemos la garantía de que los ojos del Señor están sobre nosotros. Ahora, tengan en cuenta, mire. Versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno. Ay, Dios mío, yo me acuerdo, la primera vez que yo me subí un caballo, no tenía la menor idea cómo era, si era para allá o para atrás, y mi tío me dijo, no, tío tenía muchos caballos, y me dice, bueno, con esto, así frena. Para acá, va para allá, y para acá, va para allá. Entonces yo me subí, yo me sentía el llanero solitario, imagínate. Y me subí al caballo ese, y yo iba para allá, el caballo iba para otro lado. Y no me funcionaba. Entonces yo digo, tío, vino el tío corriendo a buscarme, y me dice, no, pero no es así, no es así. No es así. Acá vos tenés que poner autoridad sobre el caballo. ¿Amén? No es que le va a decir, papi, vamos para acá, o vamos para allá. No, tiene que sentir la orden, porque está preparado para la orden, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tremendo, porque de esta manera se maneja un caballo o una mula, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros con los caballos y con la mula? Y a veces reaccionamos así, nos tienen que llevar de esa manera, ¿verdad? Y es tiempo, hermano mío, es tiempo, dice, muchos dolores habrá para el impío. Recuerde que el impío es el que conoce la verdad pero vive como él quiere. Hace lo que él quiere y sigue pensando como siempre ha pensado y no está dispuesto a renovar el espíritu de su mente. Amén. Entonces, alegraos en Jehová y gozaos justos. Qué lindo. Gozaos justos. Para poder disfrutar de este gozo hay que alcanzar la estatura de justo. Y muchos de nosotros estamos en el camino. Porque mire que si nosotros analizamos en la Biblia, no a muchos se los llamó justos. A Job no lo llamaron justo. Y mire que Job calificaba, ¿eh? A Job le dijeron que era íntegro, a Job le dijeron que era intachable, pero justo no. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Y por el otro lado vemos que a Lot le dijeron justo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en aquellos? Y un día vamos a profundizar en este estudio, porque es hermoso. Pero la gran diferencia entre el que se llama justo, o que Dios lo llama justo, es justamente con lo que pasa en su corazón. Es tremendo esto. Dice que Lot se dolía en su corazón por lo que pasaba en la ciudad. Bueno, pero no se iba de la ciudad. No, claro que no. Eso es otro, ¿no? Son otros 20 pesos. Pero él dice que se afligía en su corazón cuando veía toda la maldad de Sodoma y de Gomorra. Esto es bien tremendo. Entonces, mire cómo el Señor escudriña nuestro corazón a ver qué pasa realmente en nuestro corazón. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué sentimos? ¿Qué anhelamos? Y en definitiva, cómo pensamos. Y el pensamiento lleva adelante una acción. Y el diablo, que no puede leer la mente, nos toma el tiempo. Algunos creyentes se jactan diciendo, el diablo no puede leer la mente, así que yo las estrategias las tengo bien claras, yo pienso en la guerra espiritual y patatín y patatán. Pero como el diablo ya lo conoce y sabe hasta lo que le tenés miedo, sabe lo que te perturba. ¿Por qué? Porque te ve actuar. Pues el miércoles te vas a la guerra espiritual y sos Gardel con guitarra eléctrica. Pero el jueves, ay Dios mío, si el cajero sigue en serio y no te depositaron, ¿qué voy a hacer ahora? Algo tan sencillo como que te falta un manguito en el bolsillo y te desequilibra. Y el diablo está ahí mirando y dice, mira, este dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Y mira cuando no tiene plata, cómo se comporta. Mira lo que pasa. Y así en todo. Entonces sí, él no puede leer la mente, pero nos va observando. Tiene súbditos que nos observan. Tiene súbditos. Él tiene una gran red de inteligencia, hermano. Tiene una gran red de inteligencia. Hay espíritus que se los llaman espíritus familiares. No es que viene el espíritu de la tía Rosa. No. Son espíritus que están ahí.
Están ahí. Ellos no te van a atacar, ¿eh? Ellos no son los encargados de atacarte ni de endemoniarte, no. Ellos están ahí. El enano. El hermano sabe de lo que estoy hablando. Ellos están ahí. Ellos están ahí. Recuerdo, un siervo del Señor se estaba durmiendo y se despertó una noche, gloria a Dios, y había un enano al lado de su cama. Un enano. Vos te reís, gloria a Dios, porque no te pasó. Y un enano feo, gloria a Dios, estaba bien al lado. Y se sobresaltó. Y dice, ¿qué está haciendo acá? No sé, a mí me mandaron, dijo. Le dijo la verdad en la cara. Pero no, acá no se supo discernir en ese momento. ¿Para qué lo mandaron? Para estudiarte. Para ver tu comportamiento. Y después se pasan los informes. Y después vienen los otros, que son los que van a atacar ciertas áreas de nuestra vida. Amén. Esto es bien tremendo. Ay, Dios mío. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Nosotros nos acordamos del enano y nos reímos, gloria a Dios, pero es una realidad. Es una realidad. Algunos dicen, bueno, esto es locura, este pastor ya se volvió loco del todo. Para el incrédulo es locura. ¿Amén? Pero para los que creemos, sabemos que el Evangelio es poder y potencia del cielo. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Si sabemos que el único que puede estar en todas partes es Dios, el diablo no puede. Entonces tiene que usar servidores, tiene que usar instrumentos, tiene que tener siervos suyos. Eso se cae de maduro, no hay que ser muy inteligente, ni ser un avesado en guerra espiritual para darse cuenta de eso. Él usa hechizos, encantamientos, hay siervos suyos. Y bueno, eso ya es materia para otra enseñanza, pero lo importante es esto, es comprender, hermano mío, que hay una estatura para alcanzar la estatura de justo. Hay pensamientos que vos tenés que ponerlos frente al trono de la gracia y decirle, Señor, yo te los entrego. Yo no sé lo que te pasó a vos, pero a mí, yo cuando llegué a Cristo me sentí tan inútil, porque hice tanto lío, me salieron tan mal las cosas, gloria a Dios, y bueno, te salieron mal porque eras un cabezón. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero lejos de Cristo te va a ir bien. Sí, todo varo, pero el hecho es que el que llega a Cristo y se piensa que porque tuvo éxito en algo ayer, en este tiempo lo va a tener, olvídese. Y hay creyentes que se jactan de su vida anterior. No, porque yo, bueno, sabés. Hermano, por favor, si éramos pobres, desnudos, ignorantes y juguete en la mano del diablo. El que no entiende eso jamás va a valorar la nueva vida en el Señor. Vamos a ponernos de pie a orar por esta palabra. Aleluya. Él está aquí, mi hermano. Alegraos en Jehová y gozaos los justos. Aleluya. Qué lindo es el Señor, hermano. Él está aquí. Él está en este lugar. Vamos a rogarle a nuestro Señor que nos ayude. Los pensamientos del Señor no son los nuestros. Definitivamente, mi hermano. Y gloria a Dios que así es. Porque tenemos la gran oportunidad de encontrar el verdadero camino hacia la bendición. Por allí le van a ofrecer los 4 pasos para alcanzar el éxito, los 7 peldaños para la victoria y no sé cuántas otras cosas más. Déjese perder el tiempo. Ríndase al Espíritu Santo, derrame su corazón frente a Él. Reconózcase no apto, gloria a Dios. Y decirle, Señor, haceme apto, capacitame, enseñame. Abrí mis oídos para que pueda escuchar tu voz, que pueda dejar de mirar al hombre, que pueda dejar de mirar alrededor y enredarme en todo lo que pasa muchas veces para poder escuchar tu voz a través de los delegados que tú pusiste para que yo te escuche, Señor. Qué lindo desarrollar una relación personal con el Espíritu Santo y es maravilloso. Pero esa relación personal no te independiza de las autoridades que Dios pone. El primer consejo fue delegar, gloria a Dios. Y eso hizo el Señor, delegó. Por eso, hermano mío, si queremos alcanzar la victoria en Cristo Jesús, necesitamos reconocer autoridad
y no de los labios hacia afuera, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Necesitamos reconocer que solo no podemos, necesitamos a Cristo, necesitamos a Cristo. Y Cristo delegó autoridades. Qué importante es entender esto. No es que voy a ir detrás de los caprichos de un hombre, no, no de ninguna manera. Qué importante es pedirle al Señor un espíritu de discernimiento para poder comprender que la voz es un vehículo, esa voz que yo escucho, esa guía, ese consejo que yo escucho, ¿a dónde me lleva? Preguntémonos esto. ¿A dónde me lleva esto? ¿A dónde me lleva esa voz? Y si esa voz me lleva a las nubes, ay, 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 bienvenida esa voz. Si esa voz me lleva al camino de santidad, bienvenida esa voz. Si esa voz me lleva a alejarme del pecado y no caer en las trampas que siempre caí, bienvenida esa voz. Aleluya. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias por este tu pueblo, pueblo tuyo, hijos e hijas tuyas, tus siervos, Señor. Y te doy gracias por el privilegio que me has dado de poder compartir tu palabra y que esa palabra llegue a sus corazones. Yo te ruego que en sus corazones hoy esta palabra cobre vida de manera especial. Extiende tu mano de poder, Señor, sobre sus vidas, sobre sus pensamientos, y aleja esos pensamientos contrarios a los tuyos. Que mi hermano, mi hermana pueda tener ese dominio propio para plantarse frente a esos pensamientos que antes gobernaba su vida, para poder hoy dejar que tú guíes sus caminos, Señor. Gracias te damos por esta palabra, la recibimos en tu bendito nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y comprendemos con todo nuestro corazón que estamos bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Comprendemos con todo nuestro corazón que este camino glorioso es un camino muy distinto al que recorríamos antes, y hoy necesitamos ser guiados. Lo primero que le pasó al apóstol Pablo al encontrarse con Jesús es que perdió la vista, dejó de ver como veía antes. Pero cuando la recuperó, se encontraba en otra dimensión, se encontraba en el verdadero camino, en la verdad, en la vida. Señor, gracias. Recibimos tu palabra con todo nuestro corazón, así como también te amamos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, Señor. Allí donde se asientan las emociones, los sentimientos, los doblegamos hacia ti, Señor, porque están a tus pies, porque a ti te amamos. Tú eres nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro gran Señor y nuestro gran Maestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén.